No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre, el ser. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podamos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro. Encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Hoy no nos detenemos en este tercer episodio. Aprendemos de un poeta vivo que está en este tiempo y nos enseña a vivir. Me hace mucha ilusión recibir a Sergio Villanueva. Muchas gracias, a mí también, la verdad. Y con una bienvenida con un poema de Walt Whitman, mucho más, la verdad. Me resonaba mucho, empezando estos episodios con monólogos, Whitman, porque lo he visto estas últimas semanas y así, y recordaba que de ti habían salido palabras de Whitman. Me hace mucha ilusión porque tú fuiste profesor mío hace unos 10 años. Madre mía, 10 años. Pasa volando el tiempo. Brutal. Yo me gradué en 2020, ese maravilloso año 2020. Bueno, de hecho no me gradué, no decidí, por cómo estaba el mundo, pues finalmente yo no hice la graduación, pero sí que se hizo una graduación, quiero decir. Y eso quiere decir que yo empecé en 2016 a estudiar comunicación visual en la UB, y tú ahí me dijiste sociología. Sí, sociología de los medios. Sí, es una asignatura que había en su momento en primero, ahora ya no existe. Ya no existe. Ya no existe esa asignatura. Tú te doctoraste, sacaste la tesis y en ese momento la estabas acabando, ¿verdad? 2016, si es 2016, yo ya había acabado la tesis. Yo acabé la tesis en el 15. Pero sí es... Porque yo no me acuerdo muy bien si fue 16-15, pero estaba o acabando la tesis o justo recién acabada, sí. Y para mí, alguien muy joven, o sea, como profesor, un referente joven, pero también alguien que hace la tesis bastante joven. ¿Sí? ¿A ti te parece joven? Ah, mira. O sea, yo creo que... Sí. Entiendo lo que quieres decir. O sea, sí que hay gente que estudia, acaba la tesis con 20 y pocos, 20 y muchos, pero yo tengo tal vez más referentes de gente que un día de golpe decide no tengo que hacer la tesis y eso es a los 40, a los 50, a los 60. Sí. A ver, en el mundo académico tú puedes hacer la tesis en cualquier momento, ¿vale? Normalmente las personas que luego, después de hacer la tesis, consiguen entrar en el mundo académico y estar como profesores y profesoras y demás, suelen empezar la tesis al acabar el máster. O sea, hacen el grado, luego el máster, entonces eso implica que tienen unos 22, 23, entonces ahí empiezan la tesis y acaban pues con 26, 27. Entonces yo más o menos sí que lo hice cuando tocaba, ¿no? Yo empecé un poquito más tarde, pero lo acabé eso, con 28 años.
Pero sí, conozco mucha gente que se ha puesto a hacer la tesis a los 50, desde luego, sí, es posible hacerlo. Mi abuelo tenía un primo que hizo la tesis, creo que a los 70 y pico, 80, que también es gente a la que admirar, ¿no? O sea, gente que dice, no, además, una tesis de economía, que es como, wow. Entonces, hablaremos después de referentes, también cómo influye tu persona en mí en la actualidad, ahora que también tengo la oportunidad de dar clases, de tener alumnos de primero de carrera en otra facultad, en este caso. Pero bueno, hablaremos de eso. Hablaremos de medios y de efectos de los medios también, que a mí es lo que me abre conciencia cuando yo estudio comunicación audiovisual. O sea, en esa carrera había una parte muy técnica, pues de dirección de fotografía, de realización audiovisual, de guión incluso, de historia de la comunicación. Por cierto, yo hice historia con Paula Ortiz. ¡Ay, Paula! También otro referente. Paula Ortiz, que en su momento, no sé si te acuerdas, cuando empezó a hacer clase, aún no había hecho, estaba acabando la novia. Y ahora fíjate. Pero ya se le veía, ya ves, o sea, ya sabíamos que tal vez que no hacer tantas películas de golpe, que en 2 años también entre Teresa y La Virgen Roja ha sido como, sacas más películas, o sea, ¿dónde sacas el tiempo y cómo lo haces? ¿No? Pero una gran intelectual, ¿eh? Paula. Un cerebro privilegiado. Recuerdo lo que decía, esas clases que abren conciencia, en mí al menos, de esos efectos de los medios, también con Lidia Sánchez, que también profundizábamos en teorías de comunicación, en Laswell, o sea, en teóricos que ahora a mí me encanta darlos en clase, que es como, ostras, los que a mí me abrieron foco y entendí cómo los medios influyen en las personas y crean nuestra identidad. O sea, es muy fuerte como mucha gente que por la cuestión que está no tiene ese tipo de conocimientos porque no te lo explican en la carrera o nunca te lo explican en el día a día, cómo no somos conscientes de cómo nuestra identidad se construye en base a los medios y cómo a veces pues, cumplimos normas establecidas como personas por esos medios. ¿Tú cómo lo ves? Ya no sé si como profesional, como persona. También hay un momento en el que se te abre la conciencia y dices, uy, espérate, vamos a estudiar este efecto de los medios, porque tal vez hay algo en lo que... A ver, a mí fue también estudiar comunicación visual en su momento, ¿no? Hace todavía más tiempo, en lo que me abre esa perspectiva, ¿no? Darme cuenta que aquello que consumimos, los medios de comunicación que consumimos, es lo que nos acaban construyendo tal y como somos, ¿no? Tú has hablado de la palabra efectos y hablaremos hoy de efectos, ¿vale? Pero lo que se llama paradigma de efectos en teoría de la comunicación, y me acabo de poner en modo profe total, perdón, pero bueno. Luego me haces el examen a mí. Lo que llamamos paradigma de efectos es un paradigma que habla de los efectos que puede tener los medios de comunicación en nosotros y en nuestras actitudes, ¿no? Es un paradigma que a veces hay que coger un poco con pinzas, ¿vale? Es muy difícil, si me pongo científico, ¿no? Es muy difícil demostrar la causalidad de consumo un medio de comunicación, ergo me comporto de esta manera, ¿vale? Y es una cosa que cuando hablamos de efectos siempre tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, se ha intentado muchas veces demostrar si el consumo de medios violentos, de violencia en televisión, puede repercutir en que nos volvamos más violentos, ¿no? Y esto no se acaba de demostrar, ¿vale? De la misma manera podríamos preguntarnos, si veo muchos musicales, bailaré más y cantaré más, y esto no pasa, pues en la violencia a lo mejor tampoco pasa. Pero hay en algunos aspectos de la comunicación que el paradigma de efectos es muy fuerte, por ejemplo, con el porno, ¿no? Estamos empecinados en demostrar que ver porno de una manera nos va a generar más violencia sexual. Y esto no lo hemos acabado de demostrar. Entonces, es un paradigma muy creativo y que nos sirve mucho para intentar entender qué relación hay entre lo que consumimos y lo que somos, pero es difícil a veces demostrar las relaciones causales. Ahora bien, a mí me gusta enfocar la comunicación y tal como lo estudio yo, tanto desde ese paradigma de efectos como desde un paradigma de derechos, ¿no? Del derecho que tenemos a ser representados, ¿no? Y a que las representaciones tengan un correlato con la realidad, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando representemos personajes LGTB, que representemos personajes LGTB y que sean de los más diversos posibles y los más realistas, si esto puede existir, ¿no? O cuando representemos a mujeres, o cuando representemos a personas con otras diversidades, ¿no? Estas representaciones sean lo más legítimas y los más reales, y el derecho que tenemos a que todo el mundo se sienta representado. Entonces, tener un tema de efectos, ¿no? Nos construye como hombres gays o como mujeres lesbianas o como personas LGTB, nos construye los medios que consumimos de una manera o de otra,
puede tener un efecto en nosotros, puede tenerlo, pero es que además tenemos el derecho a que se nos represente bien, ¿no? Entonces, me gusta siempre trabajar con esos paradigmas diferentes. Es muy interesante todo lo que comentas y además yo lo que digo en clase, no sé si tú también, Sí. es que la comunicación es cambiante, o sea, completamente, o sea, de lo que es ahora a lo que era antes, pero antes puede ser hace un segundo, hace 10 años, hace 100, o sea, Sí. cambia la comunicación constantemente y por lo tanto las teorías, igual que pasa en realidad en otras ciencias también, pero en esta creo que se nota más porque nos afecta a todos, ¿no? Es interesante que seamos conscientes de que todo va cambiando constantemente y las teorías estudian un momento en particular, con unos efectos en particular, que luego esos efectos también son limitados y que por lo tanto necesitamos gente que siempre esté estudiando desde un punto de vista de comunicología o de sociología lo que sucede en los medios, lo que sucede en las personas, al menos para entendernos como sociedad. Claro. Luego, o sea, desde un punto de vista democrático, ¿no? Para entender pues, una cuestión de derechos, de deberes, de obligaciones. Por eso yo creo que nos va a faltar tiempo para hablar de todo lo que nos gustaría. De hecho, yo creo que en 4 años de carrera, en mi caso por lo menos, me faltaron por conocer cosas y querer investigar más. Para eso después hay tesis, ¿no? Para poder después profundizar y másters y posgrados. Pero también hablaremos de efectos de los medios en la salud. Primeramente, cómo construir nuestra identidad y también, a partir de esa construcción, cómo recibimos la información y cómo la gestionamos. Tú sabes bastante de esto. Bueno, de salud y es comunicación. mi campo de especialización, sí, mi investigación es sobre comunicación y salud, más concretamente salud sexual, pero he trabajado otros aspectos de la salud también, sí. Vale. ¿Y es muy diferente hacer, por ejemplo, pedagogía o divulgación sobre salud sexual que otro tipo de ámbito de la salud? Depende de quién lo escuche, quién lo reciba, hay que utilizar más un discurso adaptado. Claro. O sea, te diría, la diferencia entre hacer comunicación de la salud en general y salud sexual es que el sexo, como tal, como actividad humana, está muy fuertemente connotada, ¿vale? O sea, tiene un montón de valores que se le asignan al sexo, ya sean conservadores o liberales o como sea. El sexo como actividad está muy fuertemente connotado. Entonces, cuando hacemos salud sexual, la salud también es un concepto muy fuertemente connotado, esa combinación hace que continuamente estemos intentando sacar lo que es moral de lo que es la salud en sí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, yo una parte de mi postdoc hablaba de salud pulmonar. O sea, estuve trabajando en un centro de investigación haciendo un postdoc y trabajaba con neumólogos y trabajábamos sobre cómo la salud, o sea, lo que es el respirar y hacerse mayor y lo que puede generar, hacerse, por ejemplo, envejecer y los problemas respiratorios pueden tener un componente de identidad y cómo hay que trabajar con esos pacientes y esos profesionales en sacar lo que es identidad de lo que es sus dolencias. Pero claro, la salud pulmonar tiene muchísima menos connotación moral que el... ¿No? Entonces, trabajar y de intentar sacar lo que es moral de lo que es salud sexual per se es todo un reto, sí, sí. Que es un postdoc, para los que no sabemos. Un postdoc, perdón. Un postdoc es cuando tú acabas la tesis, ¿vale? Y eres doctor, el periodo que hay entre que eres doctor y que consigues un trabajo más o menos estable, ya sea como profesor o profesora en una universidad, o como investigador o investigadora en un centro de investigación, todo ese periodo se le llama un postdoctorado. Entonces vas encadenando contratos pequeñitos asociados a proyectos y demás, y es un momento en el que te dedicas a investigar un montón, publicar un montón para ir haciendo currículum para poder entrar en esas plazas de profesor o de investigador. Entonces los postdoctorados suelen ser los que hemos tenido mucha suerte 3 años y hay gente que puede estarse 4, 5, 6 años haciendo un postdoc. Estudiar, estudiar, estudiar para después contar las cosas y después contribuir a la comunidad científica y poder entendernos un poco más, tal vez, como sociedad. Volviendo a la salud sexual en particular, que hablabas de lo moral y así, claro, entiendo que hay en ciertas personas, o probablemente en la mayoría de la población, muchos miedos y muchos prejuicios con estos temas. Claro. O sea, ahora yo me pongo en la piel de quien esté escuchando esto y no es lo mismo mi abuelo, que acaba de cumplir ayer 96 años, que, pues yo qué sé, siguiendo con familia, ¿no? Mi madre, que tiene 60 y pocos, o mi hermana, que tiene 30 y algo. O algún alumno, alumna nuestra, que puede tener 18. Claro, no tiene nada que ver la educación que hemos recibido, o la educación que no hemos recibido, mejor dicho, déjame decir, la educación que no hemos recibido probablemente ni en casa ni en los centros. Ahora, tal vez las generaciones nuevas un poquito más que las nuestras,
Pero, o sea, hasta tú y yo, que estamos en los 30, Sí. yo no he recibido educación Sexual de ningún tipo. ni de identidad, ni de género, ni... Sí que en la carrera, pues Sí. algunos profes más jóvenes y por cómo Sí. era el contenido y quedaba pues para hacer más debates Sí. y abrir un poco de conciencia, pues sí. Pero aún yo, con lo que considero que era relativamente poco, pienso en alguien que estudia algo que es mucho más académico, o sea, más matemático, lo que sea, y que no hay ese tipo de temas. Tenemos la sociedad que nos merecemos porque no lo estamos haciendo del todo, no se ha hecho del todo bien anteriormente. Bueno, antes de responderte a esto, siempre tenemos que tener en cuenta que los que hacemos ciencia social, la comunicación es una ciencia social, ¿no? Y los que hacemos ciencias sociales, a mí me gusta siempre explicarlo en clase, nuestro objeto de estudio son sujetos de estudio, son otras personas, ¿no? La diferencia entre un geólogo o un biólogo es que los geólogos ya estudian directamente seres inertes, digamos, los biólogos estudian seres vivos, pero seres vivos que no tienen una moral, ¿no? Que no tienen un nivel de consciencia tal como tenemos los humanos, ¿no? Y nuestro nivel de consciencia, nuestro nivel de moralidad nos hace, por ejemplo, tener una identidad colectiva que cambia con el tiempo, ser capaces de mentir, y es una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta cuando entrevistamos a alguien o le hacemos una encuesta, nos pueden estar mintiendo. Cambiamos de opinión cuando estamos en grupo, respecto a cuando estamos individual. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que nuestros sujetos de estudio son muy maleables. Entonces, a la hora de estudiar fenómenos humanos, fenómenos sociales, siempre nos movemos en unos niveles de incerteza que tenemos que manejar desde un nivel científico, ¿no? Entonces, por eso la salud sexual a mí me resulta tan interesante de estudiar, porque es muy diferente la salud sexual cuando la vivimos de una manera individual, a cuando saltamos a lo colectivo, a cuando la conversación entre un médico y un paciente es de una manera, o entre amigos es de una manera, y esa conversación salta a la escena pública. El cambio de la terminología, de los referentes, del contenido moral que hay en esa conversación pública es muy diferente, ¿no? Y a mí me parece un campo apasionante, aunque hay muchísima cosa por trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo te diría, un ejemplo que a mí siempre me gusta decir es, imagínate una persona de 22 años, ¿vale? Que tiene un positivo por gonorrea. Hoy en día, ¿qué crees que esa persona va a pensar de sí misma? Seguramente esa persona pensará de sí misma que se ha pasado, es una guarra, si es una chica, si es un chico posiblemente no se ha hecho ni un test, pero si es un chico seguramente se preocupará porque a saber qué ha hecho. Y todas esas cosas que piensas de sí mismo son moralidad. No hay nada de pensamiento científico allí. No hay un pensar, el sexo es parte de nuestra vida y las ITS, hay maneras de protegerse y de evitarlas, pero son una consecuencia no deseada de vivir, ¿no? Siempre vamos a pensar desde la moralidad negativa, desde una connotación de qué mal lo hemos hecho, porque el sexo está connotado muy negativamente, ¿no? Has dicho las siglas ITS, Sí. infecciones de transmisión sexual. Ya que has puesto el ejemplo de los 22 años, Sí. cuando eso le pasa a una persona, sea del género que sea, la identidad que sea, y tal vez desde un punto de vista moral se puede sentir, pues como decías tú, ¿no? Como me siento sucio, Sí. que he hecho algo mal. Sí. ¿Eso habría que expresarlo en casa o con amigos? Ajá. O, ¿cuál es no sé si la pedagogía o el consejo que podemos dar a alguien que pasa por ese momento? Yo, por el discurso que he escuchado en medios, Ajá. creo que deberíamos hacernos pruebas, o sea, cuando tienes una relación abierta, cuando Sí. tienes una relaciones inestables, esporádicas, quiero decir, a nivel sexual, Sí. deberías hacerte, obviamente, pruebas de transmisión sexual para saber, para decir, ¿no? Sí. Tú también tienes que hacértela para saber cómo estás tú. Nos falta tal vez la capacidad de normalizar, de naturalizarlo. Yo me he hecho pruebas, Ajá. pero no lo he hablado con nadie. Sea positivo o sea negativo, yo creo que no lo hablamos. No sé si lo hemos estigmatizado, pero ni con incluso amigos que puedes hablar de todo y a veces en plan gracioso, en plan broma, ¡ay, Sí. mira! Y que luego haces broma del otro incluso.
¿por qué no expresamos lo que nos pasa en nuestra intimidad? Uf, qué pregunta más complicada. Es que es muy, me he dado cuenta, pero es que, ¿sabes qué? O sea, luego hablaremos como de cuando tú eras profe mío y de qué significa también para mí como hombre gay tener un profesor gay. Eso lo dejo para después. Pero es que me acabo de acordar que uno de los momentos en los que yo fui a hacerme una prueba, yo pensaba, ostras, si necesito algún mayor que me apoye, puedo contar con Sergio. Ah, mira. Y tú eras mi profesor y para nada teníamos, o sea, como ahora parece que nos llevamos muy bien de toda la vida, o sea, hemos hablado varias veces después de la carrera, pero no ha habido mucha relación más que tener a alguien en común, que luego pues... Pero quiero decir, como que necesitamos algún tipo de referente adulto en caso de necesitar cobijo en algo. Y yo, o sea, te lo digo de verdad, yo pensaba en alguien adulto que si a mí me pasa algo que yo necesite, o sea, yo pensaba, o sea, inconscientemente piensas en tus padres o en tus hermanos mayores si los tienes, pero pues yo me he dado cuenta que yo te visualizaba a ti. Qué bueno. Te lo digo de verdad, o sea, de verdad de corazón, porque necesitamos referentes. Y en este tema que es tan complejo, tan tabú, que hay tanto prejuicio, que hay tantos miedos y que hay tantas miradas desde fuera, pues a veces hay momentos de pasarlo mal o de juzgarte o prejuzgarte y de no saber gestionar una situación. Pues mira, a mí esto me lleva a... Voy a hacerte una respuesta un poco larga, ¿vale? Yo estudio la salud sexual y cómo la salud sexual está fuertemente estigmatizada y cómo se forma ese estigma, ¿vale? Para estudiar el estigma hay diferentes paradigmas teóricos. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es muy didáctico, que es muy sencillo, pero al ser sencillo es muy didáctico, que dice que un estigma se forma en una cascada de 4 pasos, ¿vale? Que son 4 pasos sociales. El primero es a una situación biológica o simbólica ponerle un nombre, etiquetarlo, ¿vale? Por ejemplo, si llamamos al VIH, sí, eso, pero lo podríamos llevar al COVID, ¿no? Pues persona que tiene COVID o cáncer, o lo que sea, ¿vale? Le pongo un nombre. El siguiente paso es ponerle un atributo negativo, una etiqueta negativa. A esa etiqueta la connoto y le digo promiscuo, puta, guapa, irresponsable, maldito, ¿no? Adjetivos que se nos puedan ocurrir negativos, ¿no? A partir de allí, el tercer paso sería a esa gente que hemos señalado y connotado, separarles. Es decir, nosotros no somos esa gente irresponsable, maldita, tal. Y el último paso es una discriminación. A esa gente le quito representación política, derechos políticos, estatus, lo que sea. Esto se llama la cascada de los 4 pasos de estigma. Fíjate que es el segundo paso, el paso de atribuir, ¿no? Donde los medios de comunicación son protagonistas, ¿vale? Es en esa conversación pública cuando algunas etiquetas les empezamos a connotar y empezamos a darles un atributo moral. Entonces yo te diría, ¿cómo se habla? La poca conversación pública que existe sobre las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, siempre las connotaciones son negativas, ¿vale? Las ITS son una oleada, las ITS es un aluvión de ITS, los jóvenes son unos irresponsables porque ya no se cuidan, bla, 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 ¿no? Pero no hay una conversación pública que eso lo intente cambiar y que diga las ITS son una consecuencia del sexo, el sexo es algo que nos da placer y que nos gusta hacer, entonces cuando algo que nos gusta y lo hacemos y hay unas consecuencias no deseadas, hay que vivirlas, hay que hablarlas, existen cosas positivas a hacerse como test, como la utilización de métodos anticonceptivos, ¿no? Como el condón o otros métodos biomédicos que existen para evitar ITS, ¿no? La conversación nunca va por ahí. La conversación siempre va desde lo negativo, desde qué mal lo hemos hecho, desde te lo mereces porque te has comportado mal, ¿no? Entonces, ahí los medios de comunicación, esa conversación pública, son donde tienen un factor clave, ¿no? En desmontar esos adjetivos o esos atributos negativos que les damos a las consecuencias de vivir, ¿no? Nuestra salud, de vivir el sexo. Si dejo salud sexual a un lado y me voy al cáncer, esto nos pasa igual. O sea, si yo me voy al cáncer, muchos de los cánceres están muy fuertemente connotados. Por ejemplo, imagínate el cáncer de pulmón, vuelvo a lo respiratorio. Como eres fumador,
Que a lo mejor el cáncer de pulmón no te lo ha provocado fumar, ¿no? Pero irresponsable, no has mirado por los demás, no has mirado por tu salud. La obesidad está súper fuertemente connotada también. Hay muchos aspectos de la salud a los que le asignamos incluso metáforas para connotarlas negativamente, ¿no? Y a veces la salud se enfrenta siempre desde metáforas que no nos hacen vivir la salud de una manera orgánica, sino siempre desde una manera reactiva y negativa, ¿no? Contra el cáncer hay que luchar, ¿no? Bélico, ¿no? Contra el COVID éramos ejército en contra del virus. No, es que no somos militares, no somos militares. Contra el COVID no había que luchar, contra el COVID había que establecer unos mecanismos de salud pública, establecer unos mecanismos de protección de la población, ¿no? Pero ese tipo de metáforas también nos connotan mucho esa conversación pública y connotan de manera moral la concepción que tenemos de nuestra salud, ¿no? Es súper interesante que lo expliques tan didácticamente. Sí. Se nota que esa vertiente de profe, obviamente. Defecto profesional. Completamente, pero creo que es necesario entenderlo desde ahí porque, o sea, de hecho, el título de este proyecto, El poder del discurso, Ajá. es para entender que hay, me repito mucho, ¿no? Pero los 5 niveles de comunicación. Sí. Desde la comunicación intrapersonal, que es con uno mismo, la interpersonal con el otro, grupal, que es pues, con más personas, que puede ser también el 4.º nivel sería la organizacional, y por último el mediático. Ajá. Son 5 discursos diferentes, son 5 niveles de entender la comunicación o de cómo se estudia al menos la comunicación para entender que lo que yo me cuento a mí mismo muchas veces tiene que ver porque es lo que me están contando o desde un punto de vista mediático o porque como yo no me sé expresar con mi mejor amigo, con mi padre, con mi hija, con quien sea, lo que yo me estoy contando y lo que estamos ahí no comiéndonos el coco con un discurso en realidad, con perdón, de mierda, no está beneficiando nada en ninguna dirección. Por lo tanto, la salud, que es un tema tan importante y que desde un punto de vista de comunicación se puede estudiar de diferentes ramas, ¿no? Primero desde toda la prevención que existe y después con todas las enfermedades que hay, pero luego se puede también estudiar desde cómo un doctor hace cierta pedagogía, ¿no? O sea, cuál es la presencia que tienen en los medios y cómo se puede, pues a lo mejor alguien que nos dedicamos a la comunicación, cómo podemos entrenar a esa persona que hace divulgación para que se entienda mucho mejor el discurso. Total. Y luego hay otras muchas maneras de explicar la comunicación. Me quedo con, ya que vamos a centrarnos más en esa salud sexual y en estos minutos que estamos hablando, vayamos a esas prevenciones y a esa falta a veces de información que tenemos. Hemos hablado de estas infecciones de transmisión sexual y hablabas de esas prevenciones. La más común o la que más, lo básico, que eso sí que a lo mejor nos cuentan en el cole, preservativo. Eso lo conocemos. Pero ¿qué más prevenciones hay? Y también, ya que hemos mencionado, en personas con VIH, que sigue habiendo mucho estigma y mucho desconocimiento, cada vez menos por suerte, porque tenemos pues, más asociaciones que hacen muy buen trabajo y más personas que se dedican a compartir. Pero, ¿qué prevención hay, por ejemplo, en el VIH, en alguien que se le ha detectado VIH? Y también cómo tiene que actuar su alrededor. Son varias preguntas. Vale. Yo aquí voy soltando. Sí. Tú suelta y yo te lo recojo todo y te lo uno. Y cómo el alrededor también puede favorecer pues al bienestar, la autoestima, a lo mejor de una persona pues, con VIH o con otra infección de transmisión sexual, o también cómo empoderar un discurso en cualquier otro tipo de enfermedad o infección. Vale. A ver, te hago una respuesta que incluye el título de tu podcast, ¿no? El título de tu podcast, El poder del discurso, me imagino que hace referencia a Foucault, ¿no? A Michel Foucault. Yes. Entonces, Michel Foucault lo que nos enseñó es que cuando somos capaces de emitir discurso, ¿no? Que somos capaces de hablar sobre el mundo, estamos ejerciendo un poder, ¿vale? Y que todos, en cierto modo, estamos ejerciendo poder sobre los demás, y más cuando somos capaces de que lo que decimos se convierta en discurso, ¿no? Él hablaba mucho del discurso científico, cómo el discurso científico respondía a unas lógicas de poder, pero podemos hablar de cualquier tipo de discurso, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de generar discurso, entonces conforme más somos capaces de que lo que decimos vaya a la esfera pública, que este concepto es de Habermas, ¿no? Estoy mezclando aquí Foucault y Habermas, conforme más capaces somos de influir en la esfera pública, más tenemos que ser conscientes de que ejercemos un poder, ¿vale? Entonces, es una cosa que cuando estamos en clase siempre hablamos, ¿no? Cuando lleguéis a hacer comunicación, cuando lleguéis a ser medio de comunicación, vais a ejercer poder sobre los demás. Y eso significa tener una responsabilidad hacia lo que decimos, ¿no?
Entonces, tanto cuando haces tu podcast como otros compañeros y compañeras tuyas que hacen cine o que se han convertido en influencers o que trabajan en comunicación corporativa, esa gente tiene un poder y ese poder tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, sobre cómo comunicamos salud sexual, tú piensas en el poder que tienen las personas que comunican sobre salud sexual porque están hablando sobre algo tan placentero e importante como nuestra vida, como es el sexo, a los que todos nos acercamos desde el placer, y es una cosa que nos gusta. Entonces, cuando hablamos de algo que nos gusta mucho y que es necesario para nuestra vida, y estamos intentando describirla desde un punto de vista valorativo, tenemos un poder fundamental en cómo los demás van a vivir ese sexo, ¿no? Entonces, si ahora me preguntas, ¿y qué tendríamos que hacer para hablar sobre salud sexual? Pues yo aquí te diría, piensa en cómo se habla en el cine o en la televisión o en las series de televisión sobre el sexo y sobre estas ITS, por ejemplo, sobre el VIH que me preguntabas, ¿no? Yo tengo un estudio que publiqué hace poquito, el año pasado, que analicé las pelis más taquilleras que hablan del VIH en la última década, del 2013 al 2023. Y analicé como unas 11, 12, entre pelis y series, ¿vale? Las más taquilleras, más vistas, los blockbusters, que son realmente la cultura popular, es la que más nos impregna luego en cómo entendemos el mundo y cómo lo vivimos y cómo generamos las identidades, ¿no? Pues de estas, estoy hablando de 2013 a 2023, la gran mayoría, excepto una, explican el VIH en los 90, ¿vale? Es en los 90 cuando no existía medicación, cuando la gente que tenía VIH se moría, lo explican siempre desde un punto de vista masculino, solo afecta a hombres que obviamente son gays, que obviamente se mueren y que obviamente son incapaces de ser felices. No existe casi representación de mujeres con VIH, aunque hoy en día 1/3 de las infecciones son en mujeres. Siempre el personaje VIH es un personaje secundario al que hay que salvar y que además suele ser un personaje plano y un personaje que no tiene mucho recorrido, y el que lo salva suele ser un hombre heterosexual que es el héroe y el que le salva y el que intenta salvarle. Por ejemplo, hablamos de Dallas Buyers Club, no es una película que le pasa esto, a Bohemian Rhapsody le pasa esto, ¿vale? Pero fíjate, o sea, en la representación del VIH en los últimos 10 años no aparece la PrEP, ¿no? Que es una medicación que hoy en día sirve para prevenir el VIH. No aparece que hoy en día vivir con VIH, si tomas la medicación, no te supone ningún problema. La gente hoy en día no se muere por tener VIH. En el mundo desarrollado que tenemos medicación, ¿no? No habla de que las personas que tienen VIH y toman medicación son indetectables y por lo tanto intransmisibles y no pueden de ninguna manera transmitir el virus a otras personas, incluso sin utilizar preservativo. Todo esto no está. Joder, son avances muy importantes. O sea, las personas con VIH ya no se mueren. Las personas con VIH tienen una vida absolutamente normal siempre y cuando tomen la medicación. Si son indetectables, son intransmisibles, con lo cual no transmiten. La medicación es un freno para la epidemia. Pero es que además, para las personas que no tienen VIH, existe una medicación que es preventiva a nivel preexposición y que si toman antes de tener una relación sin preservativo, les evita la transmisión del VIH. ¿Y esto dónde está en la conversación pública? Esto lo sabemos las personas que trabajamos en salud sexual. La PrEP está muy metida dentro de la cultura de los hombres gays, ¿no? Pero pregúntale a cualquier hombre heterosexual o a cualquier mujer si sabe lo que es la PrEP. Esto no está en la conversación pública. Entonces fíjate el poder que tienen los medios de comunicación, sobre todo masivos, en transmitir conocimiento y en ayudar a desestigmatizar. O sea, fíjate si supiéramos, si la gran población, ¿no? Todo el mundo supiera, pues las personas VIH ya no transmiten, ya no se mueren, y encima hay una medicación que evita la transmisión del VIH. Es que la conversación alrededor del VIH sería muy diferente. Pero las personas que ejercen ese poder no lo están ejerciendo, no lo están haciendo. ¿Por qué? Pues no sé si es porque no hay recursos económicos para hablar de este tema, si no hay una capacitación de los que podrían acceder a este poder para realizarlo, ¿no? Pero
Bueno, en eso estamos intentando trabajar. Me encanta porque te he lanzado como 27 preguntas en un enunciado Sí. y lo has ligado de una manera fantástica, respondiendo una cosa con la otra, ligándolo con ejemplos Ay, y qué con, bien. además también con películas que, Sí. y que sea en Rhapsody, como que todos lo conocemos, ¿no? Sí. O sea, como muy didáctico. Sí. Yo creo que se entiende muy fácil. Y también agradezco los ejemplos porque ya no sé si es tal vez por la necesidad de información que tenemos, Sí. como de impregnarnos de la información, quiero decir, que Sí. tenemos pues, personas como tú o como yo, por nuestra profesión y por la responsabilidad que sabemos que es pues, hablar Sí. delante de un micro y de una cámara. Pero con los ejemplos que mencionas nos ayudas a entender que en los últimos pues, 10-15 años Sí. aún audiovisualmente faltan por representar muchas realidades, aunque yo quiero confiar en que sí que se está haciendo cada vez un poquito mejor. Un poquito, sí. Pues porque tenemos espacios como este en los que poder hablar, Sí. porque también haces pedagogía en Sí. otros sitios, hay asociaciones que pues, cada vez pueden crecer un poco más en base a recursos incluso públicos y Sí. privados y que pueden pues, dar voz, pero aún nos falta mucho por hacer y, como dices tú, que esté en la conversación Sí. pública, ¿no? Y que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza. Mencionabas también diferentes prevenciones, como es Sí. la PrEP, y luego el dato que a mí personalmente me Sí. sorprende, también por la ignorancia, o sea, por mucho Sí. que diga que me interesan cosas, también Sí. soy muy ignorante de muchas cosas, 1/3 de las personas con VIH son mujeres. Sí. Em, En nuestro contexto, ¿vale? En En nuestro en el contexto. contexto europeo. Democracia Bueno, moderna. europea occidental, Vale, ¿vale? ok. Más o menos 1/3 de las mujeres de las transmisiones son en mujeres, ¿vale? Vale. Si nos vamos a África, todavía el porcentaje crece bastante, ¿eh? Vale. O sea, en todo el mundo, más de la mitad de las personas con VIH son mujeres, pero si nos vamos a nuestro contexto cerrado, europea occidental, acomodada y demás, las mujeres representan 1/3. ¿Y tú crees que dentro de pues, la generación de nuestros nietos, si los tuviéramos, ya tendrán toda la información que no hemos tenido nosotros? ¿Habrán recibido la pedagogía necesaria en salud sexual, salud de identidad? ¿O van a venir partidos políticos y medios para distorsionar cosas y que eso no acabe llegando? A mí me gusta, yo soy una persona bastante optimista en general con la vida, entonces a mí me gusta pensar que poco a poco esto lo vamos cambiando. Algunas cosas de la ciencia que hago a veces me quitan ese optimismo, ¿no? Por ejemplo, otro estudio que acabo de publicar es que he estudiado cómo la prensa española en los últimos 6 años ha hablado de la PrEP. Y la PrEP, antes de que en España se implementa en el 2020, se implementa en el 2019, pero con la COVID el desplegamiento es un poco más lento, ¿no? Entonces, desde el 16 hasta el 20, la prensa española hablaba muy bien de la PrEP, como una esperanza, como por fin va a ser el fin de la epidemia, como va a ser un avance biomédico súper importante. Y a partir de la implementación del 21 al 23, empiezan a hablar desde el riesgo. Wow. De esto va a suponer un riesgo, va a incrementar las ITS, vinculan la PrEP con el aumento de chemsex, o sea, empiezan a hacer asociaciones que vinculan un avance tan positivo como la PrEP desde un punto de vista del riesgo. Claro, esto genera el problema de estigmatizar la PrEP y a los usuarios de la PrEP, cuando lo que deberíamos es potenciar que la gente utilice PrEP para acabar con el VIH, ¿no? Entonces eso me da un punto de pesimismo, pero creo que es algo que se puede ir evolucionando y cambiar. Y a mí me gustaría pensar que de aquí a unas generaciones esto habrá cambiado. Ahora bien, estamos hablando de salud sexual y de sexo. Y el sexo está fuertemente connotado, como he dicho, ¿no? Y hay el riesgo de que ciertas corrientes políticas conservadoras y neoconservadoras vuelvan a un discurso, y de hecho lo están haciendo, vuelven a un discurso del sexo es algo que sirve para la reproducción y que es una cosa que naturalmente pasa entre hombres y mujeres y que todo lo que va más allá de eso es un uso desmesurado del sexo, es un uso irresponsable, es un uso pervertido y demás. Y esto está emergiendo y es un riesgo, desde luego, sí, sí. Como a nivel social y también por las religiones o por cómo ciertos dogmas imperantes en ocasiones acaban haciéndonos dudar de quiénes somos muchas veces, sí, sí. ¿no? y de cómo podemos disfrutar la vida o merecer la vida o no. Sí. Y no sé si ahora voy a ser muy bestia de golpe, ¿no? Pero yo creo que el sexo en la vida es como con todo. Si eres responsable, si eres consciente, si te respetas a ti, respetas a la otra persona y no haces nada malo a nadie, disfruta de la vida, ¿no? O sea, el placer es algo que nos permite entender
o sea, parte de nuestro autoconocimiento, quiero decir, tiene que ver con el placer. Sí. O sea, me da placer comerme una onza de chocolate. O sea, ¿qué genera dentro de mi cuerpo algo que tiene que ver con el placer, ¿no? Sea físico, sea más a lo mejor algo mental, una ilusión, una imaginación. Y creo que aún nos faltan cosas por hacer, pero bueno, cada vez más podemos... Sí, pero tú piénsate y piénsanos a los hombres gays, ¿vale? Ahora me centro sobre todo en hombres gays, ¿vale? Venga. Y nuestra identidad, cómo la marca la epidemia del VIH, ¿vale? O sea, tú y yo no hemos vivido o sea, yo soy del 86, o sea, a mí la epidemia en los 90 me pilla pequeño, ¿no? Y cuando yo ya me desarrollo sexualmente, ya existe una medicación, o sea, yo ya sabía que había una medicación para el VIH y demás, pero aún así yo me educo con esa herida. Y creo que incluso los chavales jóvenes hoy en día se educan con esa herida. Una herida que no llega a los hombres heterosexuales ni a las mujeres, ¿vale? Sean cis o trans. A las mujeres trans sí que les llega mucho también esa herida. Y esa herida atraviesa cómo vivimos el sexo absolutamente. Entonces, nos hemos criado y hemos desarrollado nuestra identidad sexual desde el miedo. Y eso afecta muchísimo a cómo vivimos el sexo. Entonces, el impacto de esa herida en nuestra identidad es tan profunda que cuando los hombres homosexuales y las mujeres trans hablamos del sexo, hasta que rompemos ese miedo, pasamos por un proceso en el que ocurren muchas cosas fuertes con nuestra sexualidad, ¿no? Muchas veces se habla de la cultura gay, si es más o menos sexualizada, tiene un poco que ver también con esa manera de intentar romper el miedo para desinhibirnos y poder tener un sexo placentero, y siempre ese sexo se atraviesa a través de ese sexo se atraviesa de ese miedo, ¿no? Y por eso es tan importante romper el miedo con el VIH hoy en día. Pero no lo estamos, o sea, me da la sensación de que aunque tenemos algunos, por ejemplo, en Sapere Aude, en Merlí Sapere Aude, ¿no? En la segunda temporada, en Paul, el gran personaje que todos amamos y que queremos, de repente se infecta de VIH. Y no es un personaje que no tiene el típico desarrollo de un personaje de VIH, que es triste, se acaba muriendo, es incapaz de amar y demás, sino bueno, tiene un médico que le da la medicación, se hace intransmisible, aunque rompe con su pareja, y al final sabemos que no ha conseguido sus sueños, pero bueno, ya tenemos ahí un pequeño esbozo de un intento de un personaje con VIH que pues, tiene un desarrollo diferente, ¿no? Ya se introduce la medicación y tal. Pero no tenemos muchos más ejemplos de ideas muy desarrolladas, de personajes que nos ayuden a romper ese miedo con el que nos enfrentamos al sexo, ¿no? Y estaba pensando, ahora que mencionas Merlí Sapere Aude, es que soy malísimo para los nombres, y encima tú te acuerdas hasta de los finales de las series. ¡Qué envidia! Pero sí, el libro de... es que no me sale... El libro de Javier Giner... Sí. Y la serie Yo Adicto. Y la serie que protagoniza, o sea, la serie basada en el libro Yo Adicto, que está en Disney Plus, también me parece una muy buena, al menos desde un punto de vista audiovisual, cinematográfico y de guión, me parece un muy buen producto. Y cómo da voz a, lo has mencionado antes, al chemsex, ¿no? Sí. Cómo es juntar el placer del sexo con el placer de las drogas. Y cómo eso, a nivel físico, tu cuerpo, pues, crea pues, una explosión química al final cuando tu cuerpo se acostumbra o cuando tú te has convertido adicto, ya que el título es Yo Adicto, y cómo después sales de eso. Y cómo necesitas pues, la ayuda de terapeutas y también la ayuda de tu familia. Y yo una de las escenas que me rompe en esa serie es cuando, no sé si la has visto, cuando Oriol Pla, el personaje del protagonista, le hace un monólogo a su padre. Uy, esas escenas... de no puede ser que tú seas como seas y no seas capaz de verme a mí como estoy yo en este momento. O sea, a Oriol Pla deberían darle... Adoro a Oriol Pla, para mí es un referente en clown y entre muchas cosas. Deberían darle 7.000 millones de premios por esa escena. Esa escena es demoledora. Es brutal. Sí. Y creo que ahí se ve mucho la parte humana de una persona, la parte humana también de una persona que está pasando un proceso complicado y doloroso, y cómo es necesario también acercarte, pues, en ese caso, a mamá, como en ese caso la mamá sí que lo entiende todo, ¿no? Como que lo abraza metafóricamente, y bueno, el padre depende del qué momento, ¿no? Sí.
es importante, yo creo, que tener textos como este, o sea, textos que encima se adaptan a películas como esta, que sí que es una serie premiada en diferentes perspectivas, pero digo, esa escena de Oriol Pla me parece que por suerte hay gente que está haciendo buenos trabajos, pero porque se muestran vulnerables. O sea, yo creo que Javier Giné se ha desnudado tanto con esa historia, es muy valiente por su parte. Te digo una cosa, creo que esa escena no hay hombre gay que no la aguante sin llorar. Porque hemos pasado muchos, o sea, yo no estoy diciendo que todos hayamos pasado por situaciones de adicción, pero todos hemos pasado por situaciones en las que ante hombres heterosexuales nos achicamos, bajamos la cabeza y admitimos que estamos equivocados. Porque es una manera con la que nos han criado, ¿no? Y por eso creo que cuando todos vimos esa escena, rompimos a llorar, porque es que estaba hablando de lo que somos, ¿no? Tiene mucho que ver un poco con la identidad como... Sí. Tengo que expresarlo porque así me viene mentalmente. Cuando yo tenía 17 años, aún no había cumplido los 18, hubo una persona, un hombre gay, que nos quisimos mucho, y me dijo un día, no, es que ayer estuve en un lugar con otros hombres y habían drogas y estaban pues, desnudos, para que la gente entienda de lo que estoy hablando, ¿no? Para que nos hagamos la imagen mental. Y me dijo, no, es que esta mañana he ido al Hospital Clínic a hacerme una prueba, estaba muerto de miedo y como que me explicaba su proceso vulnerable, de no sé qué va a pasar. Había gente sin exposición, o sea, sin preservativo. Yo, en mi caso, me explicaba a él, yo no sabía qué hacer y al final pues hice lo que hacía todo el mundo. Y a mí me lo contaba y yo, que a mí algo que se me da bien en la vida es escuchar, por eso me dedico a esto, como que le escuché y le dije como, ok, o sea, ya veremos, ya veremos, o sea, si me necesitas para algo, ya me lo dirás, si no me necesitas para algo, pues ya te lo callarás. Y es algo que lo que tú dices, ¿no? Muchos hombres gays han podido pasar por estas situaciones, a lo mejor no en primera persona, pero a lo mejor sí en segunda persona o en tercera persona. Lo digo porque a veces generaciones como la de mis padres, yo a veces les he contado, mira, pasa esto. A mí me advertían, amigos cuarentones mayores me advertían de ten cuidado, que tú eres muy niño bueno, no sé qué. Y yo me he sentido muy protegido por mucha gente, pero luego ha habido gente que me ha venido a contar historias con mucho dolor que ha sido como, bueno, pues transitemos el dolor. O sea, es parte del aprendizaje, parte de la vida, parte del amor y del conocer el placer. ¿Qué placer quiero yo? Y yo al menos, si no aprendo a base de hostias, yo en la vida en general no aprendo. Por lo tanto, estámpate. O sea, si tú crees que eso es lo que tienes que probar para entender que eso no te gusta, pregúntatelo 7 veces. Pero si tu cuerpo te lleva por algo y crees que quieres experimentarlo, sé muy, 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 muy responsable. Utiliza todas las herramientas posibles para prevenir todo. Pero pregúntate por qué está sucediendo eso y cómo quieres tú contribuir ahí. Y quería contar esto que me ha venido porque a mí esa persona, al cabo de unos años, me dijo, no, es que yo aquel día te dijo eso y tal, y es que tú no me juzgaste. Y yo pensé, es que o sea... ¿Qué te voy a decir yo? Es que si es tu vida, no voy a meter yo en tu vida. Futuro, ¿no? Además. Pero sí que es cierto que a esa persona le pareciera raro que yo no lo juzgara, es porque hay gente que sí que lo juzga. Claro. Y aún nos falta también en lo personal, pues, escucha activa y ya está. Sí, totalmente. Y fíjate que esto que acabas de describir, uno, nos viene a decir muchas cosas. El fenómeno del chemsex no es una cosa nueva. ¿Vale? El chemsex existe... Te hablo hace 10 años y te hablo hace más seguro que también. Hay un libro que a mí me encantó, que se llama Los novios de Federico, que habla de las parejas que tuvo, de los novios que tuvo Federico García Lorca a lo largo de su vida. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que él está en Nueva York, cuando se va a Nueva York porque rompe con un chico, se pone muy triste y sus padres lo mandan a Nueva York. Y allí conoce a un escritor americano que le invita a casa, en plena ley seca, y cuando llega a casa del escritor americano está llena de whisky, de botellas de whisky, que estaba prohibido, y de marineros desnudos. Y ahí dije, joder, Federico hacía chemsex. O sea, quiere decir, el chemsex tal y como lo entendemos hoy es una cosa que existe hace mucho. Y el sexo en grupo con drogas existe no solo entre los hombres gays, sino existe entre toda la población. Pasa que el sexo en grupo que hacen los heterosexuales no le llamamos chemsex. Entonces tendríamos que hacer una reflexión sobre esto del chemsex a que le estamos llamando. Y con esto no estoy diciendo que no haya chemsex problemático, lo hay.
Pero fíjate que lo que tú has descrito es una persona que estaba en una situación sobre la cual se le ejerció poder. ¿Qué es una relación sexual? Siempre es una relación en la que se ejerce poder, ¿vale? Y es una persona que en una situación de poder no supo negociar el preservativo. ¿Esto le pasa a las chicas así de veces? Chicas que no pueden llegar a negociar el preservativo en una relación sexual porque van un poquito más bebidas de la cuenta, porque en ese momento no tienen la capacidad dialéctica o la capacidad de imponerse y negociar un preservativo. Y esto nos lleva a pensar que las estrategias de salud sexual basadas en el preservativo no son eficaces. O sea, yo no estoy diciendo que no hay que utilizar el preservativo, hay que utilizarlo. Es una herramienta súper eficaz y es la única que realmente es barrera para todas las ITS. Pero no podemos confiar que porque digamos utiliza, la gente lo va a utilizar. Hay muchas situaciones en las que es muy difícil utilizar el preservativo. Entonces, a mí me gusta pensar en el sexo seguro como un abanico de muchas posibilidades, en el que está el preservativo, pero está el hacerse los test rutinarios, está la PrEP, ¿no? Están las vacunas para muchas ITS víricas, para el papiloma, para el mpox, para las hepatitis. Entonces, hablemos de... Si tenemos que hablar de sexo seguro, que a mí es una palabra que me gusta mucho, pero si hablamos de sexo seguro o sexo protegido o sexo como sea, abramos la mirada que no solo existe el preservativo, existen más cosas, ¿no? Porque el sexo es placer, pero el sexo es poder también. Entonces, hay veces que en unas situaciones no puedes negociar ese preservativo. Y es que nosotros que estudiamos los medios porque nos gusta, pero que también de alguna manera directa o indirectamente influimos en esos medios, ¿no? Estos discursos de poder y estos formatos en los que podemos estar, como cuando hay una figura de poder mediático que se revela, no ha sucedido esto, ha sucedido lo otro. Sí. Yo al menos, sobre todo con amigas, chicas y con amigos gays, o sea, hablo de... El otro día lo decía Chanel en una entrevista, M&M's, maricas y maricones, maricas y mujeres, me hizo un poco eso. Sí. Como cuando sucede ese abuso de poder que se publica. Sí. O sea, yo he llegado a llorar un montón explicando historias de, es que, ¿por qué nos permitimos esto? ¿Por qué hemos permitido que nos hagan esto? Y una amiga a la que quiero mucho me dijo, Nacho, es que yo me he dado cuenta que quiero compartir mi vida con el novio que tengo ahora, porque es el primer hombre que cuando nos acostamos la primera vez no me pegaba. Imagínate. Eso me decía una persona a la que quiero hace muchísimos años y pensaba como, wow, es que es verdad, como lo hablabas antes, como a lo mejor el porno ha dado ciertos referentes o como fantasías que podemos tener que vengan de otros sitios y eso nos acaba influyendo muchísimo en nuestra manera de relacionarnos hacia el placer. Así que creo que, aunque podríamos estar hablando de todos estos temas en muchísimos... o sea, podríamos hacer un podcast en sí hablando sobre este tema. De esto. De hecho, tú tienes un podcast. Yo tuve un podcast, un podcast. que se llamaba L'estigma no es sexy, vale. en catalán, sobre salud sexual en general y jóvenes. Era un podcast dirigido a jóvenes, videopodcast también, dirigido a jóvenes sobre cómo se... Bueno, sobre ITS y cómo se construye el estigma, pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? Explicando las ITS, explicando qué son los medios de comunicación, explicando la pornografía, o sea, diferentes cosas sobre la salud sexual, sí. Que además te quería felicitar porque ese podcast viene también en parte de una ayuda de Joan Uró, una convocatoria para difusió cultural, difusió científica en catalán. En catalán, sí. Qué guay que os lo pudieran dar, que os lo pudierais hacer. Y además, por lo que recuerdo de cuando eras profesor mío, el primer día de clase, ¿tú eres de Teruel? Sí, yo no soy catalán. O sea, tú empezaste el primer día de clase hablando de ti y de yo soy de Teruel, pero tú has aprendido catalán. Sí, he hecho catalán. Hace muchos años. Y además ese podcast es en catalán. Sí, de adulto, sí. Qué maravilla. Si alguien quiere cotillear, ahí L'estigma no es sexy en todas las redes sociales y plataformas, creo que es muy interesante lo que hacéis. Yo vengo a Cataluña a estudiar a la universidad, con lo cual yo me crío en Teruel y yo no tengo el catalán como lengua materna, ni como paterna, ni como nada. Entonces aprendo el catalán aquí de adulto, sí. Y a ver, o sea, hay que promocionarlo y yo lo hablo, o sea, docencia a veces la hago en catalán, a veces en castellano, a veces en inglés, yo combino los 3 idiomas en docencia, pero divulgación científica en catalán. Igual que lo haces en inglés. Sí, o sea, eres en inglés también, trilingüe en ese caso, cuando haces divulgación, cuando estás presente en diferentes lugares, pues es fantástico, además también a nivel neurológico, cerebral, pasar a los 3 idiomas. Total. Es muy guay. Para ir cerrándolo, ya que estamos con ese, ¿no? Tú el primer día en clase dijiste, no, yo soy de Teruel. Sí. Hace unos días
te envié un mail. Sí, muy bonito. Gracias. Un mail además al mail corporativo de la UB, Sí. o sea, el contacto que tengo yo tuyo Sí. es de @ub.edu. Y te explicaba que me apetecía que vinieras a este formato y como que me abrí en canal de, Sí. mira Sergio, quiero que vengas por este motivo. Y te voy a contar la historia desde el principio. La historia empieza el día 27 de febrero del año pasado, que es el día del cumpleaños de mi madre, muy random, pero yo era uno de los primeros días que yo salía de dar clase en la Escuela Superior de Relaciones Públicas, que es un centro adscrito de la UB. Y ese día, que te digo, el cumple de mi madre, yo pensé, joder, después de la clase no sabía si ir a buscarla y tal, y me fui a comer por ahí, solo, y me senté en un lugar, en un restaurante así de comida para llevar, pero en Plaza España, en un lugar, en el interior de este restaurante, quiero decir, con vistas a la calle. Y a mi lado, que era una barra donde yo me senté con un taburete, y no había nadie en ese momento, a mi lado se sienta un hombre, no sé, 40 y pico de años Sí. aproximadamente, y cada uno comiendo sus cosas, pero que era una barra en la que estábamos cerca, Sí. y se me puso a hablar conmigo. A mí estas cosas me encantan, el Sí. ir a algún lugar sin el móvil, sin Sí. nada, y ver qué pasa en ese presente, ¿no? Pues hablamos y hablamos, él es terapeuta, tiene sus pacientes, bla, 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 también había sido profesor, no sé qué, yo le conto mi vida, y nos despedimos y nos vamos. No nos damos ni número Sí. de móvil, nada, 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 nada. Y al cabo de... Esto te hablo del 27 de febrero del año pasado, creo que no te lo he matizado, 2024. Ajá. Pues al cabo de un tiempo yo salgo de dar clase también del mismo Sí. centro y un poco me pasa algo mentalmente, ¿no? De tengo tiempo, no sé muy bien dónde ir. Y me fui al mismo lugar que yo me había ido el 27 de febrero del año anterior. Y yo me vuelvo a preguntar qué es lo que quiero hacer en ese momento y estando en la puerta de ese sitio me aparece el mismo hombre ¿En serio? que yo me había encontrado 11 meses antes. ¿Qué historia, por favor? Total, que yo estaba en la puerta de ese sitio, de este restaurante, y yo, así como loco de la vida, le digo, ay, pues tengo una hora libre. Si quieres entramos, tomamos algo y nos contamos la vida de nuevo. Total, que nos sentamos de nuevo en el mismo sitio, él se pidió una infusión, yo otra, y en ese impasse de sentarnos en ese taburete, en el mismo lugar con esa barra, en esa vitrina, con vistas a Plaza España, apareces tú. ¿En serio? Hostia, este cliffhanger es buenísimo. Apareces tú y de hecho como que nos miramos, tú en la calle paseando Es verdad, y sí, yo sí. en ese buenas migas Sí. mirando por la ventana y como, ay Sergio, ay Nacho, y como que nos saludamos. Sí. Pues yo ese día, hablando con ese hombre, que después este hombre volvió Sí. a hacer lo mismo, él se Sí. fue para su casa, yo para Sí. la mía, o sea, no sabemos nada de nadie, Sí. solamente o sea, no sabemos nada más de nosotros más que una hora de conversación en esos ¿Te momentos. imaginas que este hombre escucha el podcast? Sería buenísimo. Pues poca gracia porque vive por aquí. Pues mira. Como que la vida te lleva a los sitios a veces, vete tú a saber, ya veremos. Pero en ese día que yo hablo con ese hombre y nos ponemos al día de la vida, tú pasas por delante de esa Sí. vitrina, Sí. nos saludamos y cuando yo ya me voy y con mi vida y tal, digo, ay, qué gracia, he visto a Sergio, que hacía pues, desde el Sí, último día que nos vimos en clase, sí, probablemente, sí. que no nos veíamos, y yo, ¡buah! Y me quedo como, hostia, Sergio ha sido un referente para mí en mi trayectoria como profesor, que yo llevo 2 cursos dando clase, pero para mí supuso como el verte, el decir, wow, alguien joven, alguien, pues yo qué sé, alto y delgado, ¿sabes? Sí. Como, o sea, como que a nivel físico, tú eres un poco Sí, más sí. alto que yo y un poco Sí. más fuerte, pero que quiero decir como a nivel Sí, estructura sí. física como que también. Sí. Y luego me di cuenta como, wow, pero es que creo que lo que influye más de Sergio en mí es que es el primer profe joven, gay, que yo tengo. Y que a mí me llega como referente desde ahí, desde la identidad y desde la orientación sexual, en este caso. Porque para mí fuiste un profe muy guay, Ay, ya te lo decía en el Sí. mail, pero lo repito, y tenías ganas de, no sé si de cambiar el mundo o de cambiar un poco ciertas estructuras y ciertas maneras de hacer, y tenías una manera muy cercana, y me consta que la sigues teniendo, porque sigues teniendo esa capacidad y esa necesidad de acercarte a los de 18, a las Sí. de 18, y que te gusta mucho compartir en el aula y aprender de ellos, y luego también pues no sé si sigue dando clase Lidia Sánchez, que la mencionamos antes, sí, pues sí. a lo mejor Otra ya es referente. un poco más mami por edad Sí. más adulta, entonces como que hacer ese equipo. Y yo quería hablarlo, eso Sí. como por cerrar ya el episodio, la importancia de tener referentes, porque muchas veces en el colectivo LGBT como que
la palabra la frase de "ha abierto camino", como que la utilizamos a veces y ya como que pierde el significado y se queda un poco fría, pero es verdad, hay gente que abre camino que hasta que tú no te ves reflejado o reflejada en una persona, tú no te dices, yo también podría estar en ese lugar, incluso también podría hacerlo desde un punto de vista como menos tradicional, ¿sabes? No, o sea, está muy bien lo de llegar a clase y dar una masterclass y un discurso de 1 hora y que la gente te escuche y ya está, pero tú querías todo el rato escuchar a la persona, o sea, al alumno, la alumna, escuchar su opinión, hacer grupos, hacer debates y hacerlo desde ahí, desde el autoconocimiento y desde el compartir en diferentes direcciones. Y para mí sí es importante ya hacer este proyecto porque es algo que he sacado como todos los recursos y nunca pandaban. En este caso para mí es muy importante que tú estés hoy aquí porque significa para mí mucho haber tenido un referente cercano que me haya podido ver reflejado y también después saber expresarlo. Que si he contado toda la historia de ese hombre, de buenas migas, tal, es porque hay un momento en el que a veces te das cuenta de las cosas, cómo alguien influye, pero luego a veces te lo callas. Y para mí es importante expresar las cosas, y yo lo hice en un mail, mira Sergio, fuiste un referente para mí, y también quiero mencionarlo en el podcast. Así que gracias por ser como eres. Ay, gracias. No, porque lo que decía antes de no hay un momento complejo en la vida que a lo mejor pues piensas en un referente que a lo mejor pues me acompaña o me acobija emocionalmente, metafóricamente. Es verdad, a veces nos faltan referentes como no sé si de poder o de referentes que llegan a un lugar donde pues antes no había habido pues no sé, hombres gays jóvenes. Y está guay poder contarlo y naturalizarlo. Porque a veces como que, ay, mira, un chico gay o otro chico gay hablando otra vez de lo mismo, de que no tienen referentes y qué tal. Bueno, no es que no los tengamos, cada vez los tengamos más, pero creo que es importante dejar claro que todos somos referentes de todos, da igual las identidades, da igual lo que sea, pero hay veces que sí, que a nivel de espejo, a nivel de decir, uy, es verdad, hay gente como yo o que compartimos algo en común y que eso pues, nos hace un poquito mejor, mejores no, pero nos hace sentirnos más seguros. Y yo creo que a mí al menos me has aportado seguridad en diferentes direcciones. Bueno, de verdad. Para mí, bueno, esto que dices, ¿no? De que yo al principio de clase, el primer día, yo no hago como un speech, pero explico qué soy, ¿no? O sea, yo creo que cuando haces ciencia es muy importante que expliques desde dónde la haces, ¿vale? La ciencia tiene que intentar ser lo más objetiva posible, pero la hacemos personas humanas, ¿vale? Y las personas humanas, como antes he dicho, tenemos identidad, estamos en colectivos, los colectivos en grupo mentimos, bla, bla, bla. Entonces siempre es muy importante explicar, pues yo hago esta ciencia, pues por estos motivos, porque lo personal es político, ¿no? Entonces yo tengo una ideología, tengo una identidad, una orientación sexual que influye en lo que hago, pero es que influye también en cómo enseño. Y yo creo que pero es mi manera de enfrentar la docencia, ¿eh? Es muy importante hacer esa declaración al principio, porque durante todo el recorrido docente de una asignatura en la universidad hay como una especie de... La relación profe-alumno siempre es una relación que ha de mantener cierta distancia. La longitud de esa distancia es una decisión muy del profe, ¿no? Siempre tiene que haber una cierta distancia, porque si luego tienes que suspender a alguien, pues la distancia no puede ser completamente amigo porque esa decisión te va a costar, pero la distancia puede ser muy grande o puede ser mucho más pequeña, y en ese recorrido alumnos, estudiantado y profesor viven cosas, y el estudiantado a veces se abre. Y creo que el mismo derecho tiene el estudiantado a abrirse ante el profe, a sentir que el profe también es una persona humana y con errores y que se equivoca y que no lo sabe todo. Entonces hacer esa declaración al principio de mirar, chicos, chicas, yo me llamo Sergio, yo, aunque haga la clase en castellano o catalán, yo soy de aquí, vengo de una familia más o menos humilde, soy un hombre gay, cis, tal, mis pronombres son estos. Creo que hacer esa declaración te hace como más transparente hacia el estudiantado, ¿no? Y te acerca de una manera que no significa que pases a la frontera de amigo, porque nunca llegas a ser amigo y nunca la relación estudiantado-profesorado nunca es de amistad, pero te acerca en cierta manera y hace que el estudiantado tal vez te vea como una persona a la que pueda acercarse y en cierta manera... Todas las asignaturas tienen un poco de, y sobre todo en comunicación audiovisual, de explorarte a ti mismo y de hablar de ti mismo, ¿no? Entonces, creo que es como una especie de... Ese pacto tácito para mí es muy necesario. Y luego lo que decías,
creo que también es muy importante, bueno, para mí, hacer al estudiantado entender que aunque tú eres el profe, no lo sabes todo. Y que tú vas a aprender de ellos también, y que ellos te van a enseñar, y que si tú generas ese clima en el que sobre lo que tú me vas a contar a mí, yo lo voy a aprender y lo voy a incorporar, hace que ese grupo clase funcione de una manera diferente. Y tú quieres, cuando promueves un debate, el estudiantado se sienta libre de poder hablar, que eso también es una cosa muy difícil de hacer en clase, generar un espacio seguro para que el estudiantado hable. Entonces, por eso, pues, dinámicas como trabajos en grupo, debates en clase, tutorías grupales, hacer clases no tan expositivas, sino clases mucho más participativas, es un poco lo que favorece. O sea, si yo quiero que tú participes, yo te tengo que dar un poquito de mí. No puedo ser una persona completamente opaca y pedirte ábrete en canal en un debate, porque es un poco injusto, ¿no?, esa relación. Creo yo, de una manera sí, estoy de acuerdo. Yo lo viví con esa transparencia, como también agradecido de que lo que tú dices, que un profe diga, mira, no lo sé todo. Y a mí me pasa a día de hoy, que, claro, es que cada día sé menos. Claro. O sea, como todo cambia, como por muchos referentes que tengas, por muchas teorías que tengas en tu cabeza, por lo que sea, cada día sabemos menos. Entonces está muy guay tener referentes de 18, 19 años hasta 20 y algo, que entienden su mundo, su manera de entenderse, cómo se comunican, y creo que comunicarse desde esa vulnerabilidad está guay. Sí. Y me ha venido también el recuerdo de un cantante, como un cantante de un coro, Sí. como el director de ese coro, que me dijo un día, no, Nacho, es que yo cuando quiero salir a escena le digo a todo mi equipo, estoy nervioso, me siento vulnerable. Dice, porque yo solo me puedo comunicar desde ahí, desde esa verdad. Yo no puedo aparentar que todo va bien cuando sé que me van a ver, no sé, 1 o 1000 personas, me da igual, ¿no? Pero el cuerpo siente cosas y le pasa cosas en ese momento. Y es muy guay, creo que recordemos eso, ¿no? Que todos sentimos, que todos nos sentimos vulnerables y que a todos nos pasan cosas por la cabeza, que hay que expresarlas. Y fíjate que si vuelvo al discurso del poder, ¿Sí? fíjate que, o sea, adquirir un papel de profesor te da poder, ¿vale? Entonces, Completamente. o sea, de repente te conviertes en alguien poderoso para un grupo clase. Seas referente o no seas referente, pero te conviertes en alguien poderoso. Y cuando ejerces un poder, tienes una responsabilidad, ¿vale? Que ya lo he explicado antes. Entonces hay muchas de las decisiones que tú tomas que permiten cambiar ciertas dinámicas y permiten que ejerciendo ese poder cambies en cierto modo, no el mundo, que es una cosa muy grande, pero hagas tu pequeñito granito de arena en cambiar algunas de las dinámicas, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto es una cosa que no creo que todos los hombres gays pasemos por aquí, pero sí que los hombres gays y las personas LGTB, pero en este caso estoy hablando de ti y de mí, ¿no? Puesto que nos criamos, o sea, de la manera que nos criamos, aprendemos a que somos personas que nos tenemos que esconder la pluma, que tenemos que esconder lo que somos, siempre vivimos un poco hacia adentro, ¿no? Y nos criamos muy hacia adentro y hacia esconder lo que somos. Creo que es una cosa que es por la que nos hace tan a veces cercanos a las mujeres, ¿no? Porque nos criamos de esa manera privada, hacia adentro, no mostrando lo que somos, siempre cállate, no opines, tal, y deja que sea el hombre heterosexual el que ejerza el poder. Pero cuando vamos acercándonos a posiciones de poder, nos cuesta mucho romper esa barrera que hemos aprendido. A mí me ha pasado muchas veces que cuando yo ya consigo ser profesor agregado, con un trabajo estable, y empiezo a adquirir situaciones de poder, me doy cuenta que ante los hombres, sin ser consciente, ante los hombres heterosexuales me achico. Me vengo pequeño y me cuesta como dar mi opinión de manera tajante, fuerte, porque además yo no doy las opiniones de manera tajante. Entonces, también creo que cuando adquieres esas posiciones de poder hay ciertas decisiones pequeñitas que permiten cambiar la manera que tenemos de ser. Por ejemplo, mostrar esa vulnerabilidad. Que tú muestres una vulnerabilidad hacia un grupo en el que estás en una posición de poder, les haces ver que eres vulnerable. Que no vistas con corbata, esto es una cosa que a mí yo me impresionó mucho, ¿no? Pero que no vistas con corbata, que no vistas con una camisa, pantalón largo, tal. Yo he venido a posta así, porque es una manera también de expresar que cuando tú eres profesor, o cuando eres académico, o lo que sea, o aunque seas panadero, tu valor está en lo que haces, en tu trabajo. Eres buen profesor por lo que tienes en la cabeza y por cómo lo enseñas. Eres buen panadero porque amasas bien el pan y haces buen pan. No eres buen profesor porque vistas con corbata.
¿no? Entonces, desmontar, y eso es una cosa que hacemos las personas que hemos pasado por un proceso vital en el que nos hemos tenido que desconstruir y enfrentarnos a nosotros mismos para ser como somos, ¿no? Entonces, creo que esa vivencia que pasamos las personas LGTB es importante que, en cierta manera, cuando adquirimos posiciones de poder, las sepamos hacer para poder generar ciertos cambios, ¿no? Pasa que es jodido. No sé si te ha pasado, pero a veces, sí. Yo, por ejemplo, que con el tema de la vestimenta soy como muy pesado y me gusta mucho expresar, es que yo valgo por lo que tengo en la cabeza y por cómo lo explico, no por cómo visto. Te genera situaciones incómodas, genera miradas difíciles que tienes que tener fortaleza de aguantarlas, ¿no? Imagínate si fuéramos un paso más allá y, pues, ¿por qué no yo aparecer un día en una clase en falda o con las uñas pintadas o con los ojos pintados y demás? Tienes que aguantar un nivel de presión social y de miradas incómodas y de tal, y tienes que tener una fortaleza muy fuerte para ejercer allí un poder que pueda transformar la sociedad. Y eso es difícil también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a aprender todo al poco principio. A poco. Yo creo, yo también, por suerte, en este caso, que no pasa tanto, quiero decir, sí. He dado mucha clase online, entonces tampoco sí. Me encuentro tanto eso de la vestimenta, aunque sí que es verdad que cuando haces, pues, ya una tutoría online, o sea presencial, sea donde sea, todos esos códigos, cuando tú te preguntas cómo te quieres expresar, es tan complejo que no sabes por dónde empezar. A mí me gustaría esto, pero no sé si es el momento. El mundo está codificado, claro, desde la mirada masculina heterosexual. Y romper con ese código, romper con los códigos es súper complicado. Porque son códigos establecidos, sí. Son performativos, ¿no? Ahora me pongo con Judith Butler. Son repeticiones de códigos sociales que repetimos y repetimos y repetimos y no conocemos su origen, pero no los discutimos. Un hombre viste de esta manera, una mujer viste de esta manera, ¿no? Entonces, esto no lo cambiamos. El hombre ejerce poder de esta manera, la mujer no ejerce poder. Y si la ejerce como los hombres decimos que la tienen que ejercer. Y esto son códigos que son aprendidos y son construidos, y esto se puede romper, pero romperlos es incómodo. Lo estamos deconstruyendo, pues sí. Las estructuras se están rompiendo, o sea, como que esta gente es muy pesada diciendo todo el rato lo mismo, no, hay que recordarlo de dónde sí. Venimos, porque o sea, se ha estudiado, se ha demostrado, se cuenta en clase, y es verdad, hay que romper ese relato, esa ruptura del metarrelato, hay que estudiar a mucha gente, desde Lyotard, pasando, mencionas a Butler, o sea, olas feministas, todo lo que haga falta para entender en qué momento estamos y también cómo nos relacionamos en esas olas, ¿no? Como a veces más desde los medios, a veces más desde la calle, o sea, entenderla, cómo evoluciona esta sociedad. Entonces, que el poder del discurso, ya volviendo al título del programa, ¿no? Y para darle un broche final, el poder del discurso está en muchos sitios. El poder del discurso está en lo que dices, en cómo actúas, en cómo vistes, en cómo mueves una clase, en cómo llevas un podcast, en el guión que escribes, en el plano que haces. Ahí hay poder, ¿no? Todo es discurso y todo es poder, es muy fuerte. Para cerrar, te voy a hacer un test súper rápido, 6 preguntas. Ay, qué miedo. Has de ser conciso, a mí los test rápido. Me dan mucho miedo. Y es un test, ya que tú fuiste, en este caso, mi profe de siempre digo mal, sociología, profe de sociología, tiene que ver con esos autores que estudiamos. Venga. Y a ver cuáles son las respuestas. Primera pregunta, ¿crees que Zygmunt Bauman aprobaría tu enfoque de enseñanza? No sé si tengo una enseñanza líquida, pero venga, diría que sí, Todo es líquido. Todo es líquido. ¿Consideras que a Baudrillard le engancharía tu manera de hablar sobre medios y realidad? Y me gusta mucho Baudrillard y cómo explica el simulacro y tal. Yo creo que sí, podría ser. Me gusta pensar que sí. Uy, madre mía, esto es muy grande, decir que Baudrillard le gustarían mis clases. Perdón, Baudrillard. ¿Seguiría Chomsky tus clases sin protestas? No creo. Chomsky tendría que protestar y me encantaría. O sea, me encantaría que Chomsky protestara en medio de una clase. Sería maravilloso. ¿Qué pensaría Manel Castells del uso de redes sociales en tus clases? Él diría que está bien que las usáramos en clase, que potenciáramos un uso ético de las redes sociales, porque al fin y al cabo es el mundo de la comunicación que él describe, es un mundo hiperconectado, ¿no? Entonces yo diría que sí. ¿Dirías que a Zizek le inquietaría tu estilo de enseñanza? No. Sí sé que estaría encantado con estas cosas de explicar al principio mi vida y no sé qué, ir en pantalones cortos, le encantaría, vamos, haría un The Perverse Guide to Teaching Methods. Y la última, ¿crees que Giddens vería reflejada la reflexividad de la sociedad moderna en tus clases? Uy, Giddens se ha quedado un poquito anticuado.
Así que yo creo que Giddens no. Ahí yo te diría que no, que Giddens ha quedado, que no le gustaría mucho esto. Bueno, pero la mayoría sí, ¿no? empatizaríais. Te agradezco mucho este rato. Muchas gracias por la invitación. Poeta vivo, como decía al principio, que nos permite aprender de dónde venimos y a dónde vamos. Y pues ya haremos más cosas. Muchas gracias. Sí, yo encantado. Gracias, Sergio. Gracias a ti.